Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Cuando cae la noche, todos creemos que estamos a salvo. Puertas cerradas, ventanas aseguradas, luces apagadas. La casa está en silencio. No hay ruidos, no hay señales de peligro. Pero alguien ya está dentro. Entre 1984 y 1985, el sur de California vivió con las luces encendidas y el miedo instalado en cada hogar. Puertas cerradas no significaban seguridad. Dormir no garantizaba despertar por la mañana. Lo llamaron el acosador nocturno, un asesino que no eligió calles oscuras, eligió hogares y convirtió la noche en su arma. Esta no es solo la historia de un criminal, es la historia del miedo, cuando el monstruo entra sin hacer ruido. Su nombre era Richard Ramírez. En un video anterior, donde relaté los hechos ocurridos en el Hotel Cecil, mencioné a un huésped recurrente, Richard Ramírez, un asesino serial, violento y ladrón que sembró el terror en California. La prensa le dio un nombre que pronto se volvería sinónimo de miedo, The Night Stalker, el acosador nocturno, porque él no atacaba en callejones oscuros. Entraba directamente a las casas de sus víctimas mientras dormían, pero ningún monstruo aparece de la nada. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Fue el menor de 5 hijos, criado en una familia de padres inmigrantes mexicanos. Desde niño, su vida estuvo marcada por la violencia. Sufrió fuertes golpes en la cabeza, incluyendo un accidente en el que un mueble le cayó encima. Años después, los médicos relacionarían estos traumatismos con epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede afectar el control de impulsos y la conducta. Pero hubo algo mucho más oscuro. Un primo mayor, veterano de la guerra de Vietnam, comenzó a mostrarle fotografías reales de mutilaciones, asesinatos y atrocidades cometidas durante la guerra. Para un niño, aquellas imágenes no fueron advertencia, fueron semillas. A eso se sumó el consumo temprano de sustancias como y PSP, que deterioraron aún más su estabilidad mental. Violencia, trauma, una combinación letal. Los ataques comenzaron en junio de 1984, cuando tenía 24 años. Richard se movía como una sombra, entraba por las ventanas abiertas, puertas inseguro, deslizándose en la oscuridad mientras sus víctimas dormían. No seguía reglas, no seguía un tipo específico de víctima. Hombres, mujeres, ancianos, niños, usaba cualquier arma que encontrara. Martillos, machetes. Sus ataques incluían asesinatos, violaciones, torturas y robos. Todo en un mismo acto de violencia extrema. En algunas escenas dejaba símbolos satánicos. En otras, obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás antes de dejarles con vida, si es que sobrevivían. California entera comenzó a vivir con miedo, porque nadie sabía dónde atacaría la próxima vez. A Richard se le atribuyen más de una docena de asesinatos confirmados, además de decenas de violaciones y ataques. Investigaciones posteriores, incluyendo pruebas de ADN, sugieren que pudo haber estado incluso antes de los crímenes oficiales, incluida una posible víctima infantil en San Francisco.
No había patrón, solo caos, y eso lo hacía aún más aterrador. Durante más de un año, la policía luchó por unir las piezas. El avance decisivo llegó gracias a una huella dactilar encontrada en un vehículo robado usado por el... Esa huella condujo a un hombre ya conocido por delitos previos, Richard Ramírez. El 30 de agosto de 1985, la policía hizo pública su fotografía. Un día después, Ramírez entró a una tienda en East Los Ángeles. Los vecinos lo reconocieron, lo persiguieron, lo golpearon, lo inmovilizaron, y cuando la policía llegó, el acosador nocturno había sido capturado. El juicio comenzó en 1988 y se convirtió en uno de los más largos y costosos a la historia de California. En 1989, el jurado lo declaró culpable de 13 asesinatos, múltiples violaciones, intentos de homicidio y otros crímenes. La sentencia fue contundente: 19 penas. Richard Ramírez fue enviado al corredor de la muerte de San Quentin, donde permanecería durante años, apelación tras apelación, sin mostrar arrepentimiento. Mientras estaba en prisión, algo más comenzó a formarse alrededor del aterrador caso. No solo terror y odio, también admiración. Personas, en su mayoría mujeres, empezaron a escribirle cartas y a visitarlo en la cárcel, fascinadas por su notoriedad y su imagen mediática. Entre todas esas cartas, una historia sobresalió más que el resto. Doreen Leoy, una editora de revistas, vio por primera vez la foto de Ramírez en televisión tras su captura. Lo que muchos vieron como un monstruo, ella lo describió como alguien con una mirada vulnerable que la cautivó. Empezó a escribirle cartas mientras estaba encarcelado, enviándole casi 73 misivas a lo largo de los años. Visitas frecuentes en San Quentin, decenas de cartas, y finalmente en 1996, Doreen se casó con Richard Ramírez dentro de la prisión. Ella defendía públicamente su inocencia, asegurando que él era encantador y digno de amor. Una postura que generó rechazo, incredulidad y polémica en la sociedad. Y aunque Doreen eventualmente se distanció tras revelaciones forenses en 2009, su historia nos demuestra cómo la fama del crimen puede distorsionar el afecto y la percepción humana. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez, a los 53 años, no ejecutado, sino por complicaciones de cáncer, hepatitis C y el daño de una vida marcada por las drogas. Nadie reclamó su cuerpo. Hoy, su nombre sigue siendo estudiado en criminología y psicología criminal. Sus crímenes cambiaron la forma en que California entendía la seguridad. La historia del Night Stalker no solo aterrorizó a California en los años 80, también ha encontrado su camino en la pantalla. En 2021, Netflix estrenó la miniserie documental Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, un relato profundo y detallado de los crímenes de Richard Ramírez y la investigación para atraparlo. Esta producción une entrevistas, material de archivo y la voz de los detectives que trabajaron en el caso, mostrando cómo el terror nocturno se volvió una pesadilla pública. Más recientemente, en 2024, Peacock lanzó Richard Ramírez, The Night Stalker Tapes, una docuserie centrada no solo en sus crímenes, sino también en la cultura del fenómeno que rodeó a la incluyendo su perfil y las reacciones sociales de la época. Además del formato documental, existen películas de ficción inspiradas en la figura de Richard Ramírez, como Night Stalker de 2009, un thriller de terror que toma elementos de miedo urbano desatado por Richard Ramírez, recreando una atmósfera similar a la de los crímenes reales sin ser un biopic directo. En series de ficción criminal, créditos y episodios especiales han incorporado al personaje en referencias a Night Stalker, como Criminal Minds o American Horror Story, contextualizando su impacto dentro de historias más amplias del crimen y la investigación forense. Richard Ramírez en una celda, pero el miedo que sembró nunca desapareció del todo. No fue solo una fue la prueba de que el mal no siempre tiene un rostro definido, ni sigue reglas, ni avisa antes de entrar. Sus crímenes cambiaron la forma en que una ciudad dormía, cómo se cerraban las puertas y cómo se miraba la oscuridad.
porque el verdadero horror del acosador nocturno no fue solo por lo que hizo, sino dónde lo hizo, en el lugar donde todos creemos estar a salvo, nuestro hogar. Y quizá por eso incluso hoy, cuando la casa queda en silencio y la noche avanza, su historia todavía nos obliga a mirar 2 veces la cerradura. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Y si esta historia te estremeció, suscríbete a este oscuro canal y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Dale like y comparte, para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.